este bloque vamos a hablar sobre el impuesto, específicamente el IVA a las cooperativas, algo que ha generado muchas reacciones por parte del sector cooperativo, que incluso cuando era analizado en el Congreso Nacional también hubo varias manifestaciones. A partir del 1 de abril, los intereses de los préstamos otorgados por las cooperativas estarán gravados con el impuesto al valor agregado IVA, aunque estos créditos hayan sido otorgados antes de esta fecha, según el decreto por el cual se aclaran aspectos relativos a la aplicación del IVA en las operaciones de las cooperativas. De acuerdo con estas explicaciones brindadas por técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, los intereses de los préstamos y las financiaciones no estarán gravadas por el IVA cuando con anterioridad al 1 de abril se hubiera emitido el comprobante total por la operación. Agregaron que sí estarán grabados los intereses moratorios y punitorios correspondientes a las cuotas que venzan el 1 de abril. La normativa presidencial señala además que estarán exoneradas del pago del IVA, también los pagos en concepto de solidaridad, las actividades de carácter recreativo, social, cultural, deportivo, artístico y también la asistencia médica y educativa. Tuvimos también una encuesta en particular con relación a este tema, una encuesta que ya está cerrada, que hicimos durante la semana, y este es el resultado con relación a lo que le habíamos consultado a la gente, que es lo que opinaba específicamente con relación al impuesto, también al IVA, a las cooperativas. La encuesta y la pregunta que le hicimos específicamente es: el Ejecutivo anunció que a partir del 1 de abril va a regir el IVA para las cooperativas, ¿y qué opinás? El 46% dijo que está de acuerdo y el 54% dice que no corresponde. Esa es la encuesta que ya está cerrada, que hicimos durante la semana. 46% de acuerdo y sí, no corresponde 54%. Así. Gracias, Leti, muy amable. Parejo el resultado. Estamos ganando. ¿Vos estoy en contra? En contra? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Sí, totalmente. Presentamos a los invitados. Pedro Loblein, presidente de Cencopam. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, Jorge. Buenas noches, Enrique. Realmente, nuevamente nos vemos acá en este tema. Es así. Ya estuvimos hablando de este tema bastante. En otras oportunidades y realmente, como dice Enrique, no sé cómo uno puede estar de acuerdo con el IVA a las operaciones del socio, porque quiero sacar el título, dice IVA a las cooperativas. Tengo que poner IVA al socio. Yo, socio, no tengo por qué pagar IVA sobre los préstamos. O sea, acá se está aplicando un impuesto al socio, no a la cooperativa. Claro. Y se utiliza, yo, entre paréntesis, me toca muy de cerca porque mi casa estoy financiando con un préstamo a la cooperativa, ¿verdad? Cuando estaba leyendo detalles de esto, en realidad es así, porque se instala como que las cooperativas luego tienen una cantidad de plata, entonces tienen que aportar IVA a las cooperativas, pero en realidad es el socio el que hace el préstamo, justamente el que tiene que pagar, ¿verdad? Así es. Le presentamos también al señor Edwin Reimer, presidente de FECOPROP. ¿Cómo le va, señor? Sí, buenas noches, Jorge. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, al sector de cooperativas de producción, que en realidad son cooperativas multiactivas, no se dedican solamente a la producción agropecuaria, sino también a la industrialización y a otros servicios. La mayoría de nuestras cooperativas ya en el correr de los años se han decidido de aplicar el IVA, o sea, facturar el movimiento de los socios con IVA. Ahora, ¿qué es lo que va a... Enrique, vos me decías en la Soledad, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 1 de abril? Sí, permitime una cosita ahí. Acá hay una confusión a mi modo de ver, pero ustedes me corrigen, y eso es lo que estábamos discutiendo un poquito con Jorge antes. Y creo que es una cosa que está muy también confundida por toda la gente, Jorge. O sea, no somos nosotros dos nomás. El Congreso dice que el retraso dura 6 meses. El Poder Ejecutivo dice que empieza el 1 de abril. O sea, yo no sé si es tan claro eso del 1 de abril. Pero para el Ejecutivo, a juzgar por las declaraciones, el abogado del Tesoro empieza el 1 de abril. Yo no sé si el abogado del Tesoro puede desobedecer la ley. Bueno, no sé. A ver, ¿qué? Bueno, para nosotros es claro y de que no es el 1 de abril. O sea, la ley 5.551 que postergó la vigencia de la ley 5.501, que es justamente la que aplica el IVA a los socios,
fue promulgada el 29 de diciembre, levantada en la Gaceta Oficial el 30, y muy claro dice de que toda ley entra al día siguiente de su publicación oficial. Entonces estamos hablando el 31 de diciembre. Y dice, se posterga la entrada de vigencia de la ley por 6 meses. Y también sabemos que constitucionalmente no puede ser, la irretroactividad de la ley está prohibido. No puede contarse. Resulta que ahora entramos, de acuerdo a el abogado del Tesoro, todo lo que ocurrió, porque la ley 5.501 entró el 14 fue promulgada el 14 de septiembre, todo lo que ocurrió entre el 14 de septiembre al 31 de diciembre, en el cual nosotros estábamos aplicando la ley desde el punto de vista, porque la ley, acá hay que explicar también que la ley no es solamente el IVA, tiene más de 30 artículos, afecta a muchas otras partes de la organización y composición de la cooperativa. Por 4 meses se aplicó la ley y ahora dice las suspensiones. Entonces quiere decir que lo que hicimos dentro de esa ley fue ilegal, de acuerdo al criterio del abogado. Entonces, yo no sé de dónde es una interpretación, y ahora también nos encontramos que la abogacía del Tesoro interpreta la ley, y sabemos muy bien que el único en este país que puede interpretar la ley es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ellos interpretan de que tiene que contarse desde el 14 de septiembre y termina el 14 de marzo. Pero ustedes pero van a recurrir ustedes, o sea, a ver, Pedro, perdón, enseguida voy contigo. Para que esto ocurra, que lo que vos estás diciendo, cuando hay una controversia, vos tenés que irte a la Corte a pedirle, señores, definan. ¿Van a hacer eso? Sí. La Confederación Paraguaya y el movimiento, el sector de cooperativa de ahorro y crédito va a hacer eso. O sea, eso se está... Pero nos queda mucho tiempo, quedan 2 días. Quedan 4 días, digamos, Sí. porque el decreto del Poder Ejecutivo se comunicó el día martes. Entonces, ahí recién, y justo ya miércoles, de este feriado, entonces mañana se está eso presentando. Pero por eso yo te decía, a partir del 1 de abril, o sea, ¿quién es el órgano que va a aplicar eso? El Ejecutivo. Entonces, si ellos interpretan así, eso se va a aplicar a partir del 1 de Claro, abril. pero ellos, o sea, pero puede ocurrir que la Corte diga, no, el Poder Ejecutivo está equivocado. Pero la Corte, cierto lo que decía, tiene que recurrir usted, ¿no? Es que la Corte... Claro, la Corte automáticamente claro, no va a hacer absolutamente tiene por qué nada, hacer ¿no? nada. Así es. Ahora, sobre este tema, lo que Convengamos generó, que ustedes yo sé que están preparando otra vez movilizaciones. Disculpame que saque un poco de contexto, ¿verdad?, del tema, pero qué impopular las movilizaciones que hicieron en horario pico, cerraron la avenida, no sé, Eusebio Ayala, choferes, Mariscal López, República Argentina. Te digo, no sé si van a insistir, porque me preguntaron acá, no podemos ni siquiera la ciudadanía salir a favor de los cooperativistas porque en horario pico Yo creo que con eso ustedes perdieron. ahí en vez de ganar adeptos perdieron, ¿verdad? No te pregunto porque sé que van a hacer movilización otra vez esta semana, Pedro. Pero lastimosamente que con este gobierno la única manera de que nos escuchen, porque se logró aquella suspensión justamente gracias a esa movilización, o si no desde el 1 de noviembre ya íbamos a estar pagando los Sí, cooperatistas. está bien, pues no le jodas a la Entonces, gente. Pero hacerlo frente a la casa de Marta González, del ministro de Hacienda, pero no los que estamos saliendo no laburo para llegar a Edwin, casa. acá vos sabés que hay una notable confusión de la gente acerca de si el movimiento cooperativo va a trabajar coordinadamente. O sea, cuando digo movimiento cooperativo me estoy hablando de todos los integrantes que se dedican a esto, sea cual sea su especialización. O se va a mantener esa división que hubo con, ¿cómo es que llamaba la señora Simona. con Simona? ¿Y cuál es la posición de ustedes? Bueno, nuestro sector ya se definió que estamos en contra de todo tipo de movilización que obstaculiza a la ciudadanía. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de cuestionar pero de cerrar calles o de obstaculizar, estamos en contra porque a nuestros socios, a los productores, esto daña Claro, de alguna forma yo entiendo también. que puede haber, o sea, a ver si, perdón, me expresé Sí. mal.
Yo entiendo que puede haber diferencias operativas sobre la manera de contestar determinada acción del gobierno. Lo que quiero saber es si conceptualmente ustedes están de acuerdo con ello, si hay un acuerdo sobre que el problema está planteado y ustedes tienen sobre el tema la misma visión que ellos, o la división no es solamente sobre el modo de operativizar la resistencia, sino que también hace referencia al problema en sí mismo. No hay un acuerdo total, porque en el sector de cooperativas multiactivas, también podríamos decir que hay una cantidad de actividades que podríamos considerar acto cooperativo, pero que no son consideradas libres sin el IVA. Las cooperativas tienen que decidirse o entran completamente en el régimen con IVA o sin el IVA. Así fue hasta ahora en la ley 438. Y con eso nuestras cooperativas tuvieron que decidirse, aunque un 50% están en la misma situación que socios de cooperativas de solamente ahorro y créditos. Y ellos están en una desventaja. Por eso para nosotros en realidad se debería discutir esto mucho más ampliamente, qué realmente significa acto cooperativo y pero en términos cuál prácticos, es exento de IVA y cuál no. No, correcto, pero en términos prácticos, Sí. yo quiero que vos veas que la gente te está mirando y está aprendiendo igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, en términos prácticos, entonces ustedes están de acuerdo o no con la ley promulgada por el Poder Ejecutivo. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo de que sea opcional, porque tenemos cooperativas muy diferentes, cooperativas de pequeños productores en donde los socios, la mayoría no son alcanzados por ningún impuesto a la renta, entonces para ellos el IVA es un gasto adicional. Pero hay otras cooperativas y también entre cooperativas ahorro y crédito son socios que están dentro de algún régimen de impuesto a la renta y también están facturando y a ellos convendría. No es tan fácil de decir estamos en contra o favor. Nosotros quisiéramos tener un régimen tributario que sea más justo. De esta forma, con el anterior no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo que todo el sector de ahorros y créditos queda liberado. Claro, a ver si entiendo bien. Ustedes estarían planteando que en realidad esto no debe entrar en vigencia todavía, sino que tiene que postergarse porque necesita mayor estudio, o estoy interpretando mal. Eso sería lo más ideal, pero mientras no llegamos a un acuerdo entre el sector, entonces no vemos otra alternativa que distanciarnos de esta situación. O sea, entre los propios cooperativistas, a ver si entiendo también yo, hay diferencias. Claro, totalmente. En este sentido. Ahora, lo que ustedes plantean es más tiempo para discutir esto. Pero creen que sí se tiene que aplicar el IVA a las cooperativas. Ahí están de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo de que, y ahí doy la razón a mi compañero Pedro, que no es aplicar el IVA a las cooperativas, sino que las cooperativas aplican el IVA al socio cuando tiene movimiento comercial o movimiento actividades comerciales dentro de su cooperativa, pero se debería analizar mucho más a profundo qué es acto cooperativo y cuál no. Es porque es una línea muy fina hasta donde podemos hablar de actividades solidarias y a partir de donde hablamos de actividades comerciales. Nosotros estamos convencidos de las cooperativas grandes de ahorro y crédito que ya impactan fuertemente en la economía del país. Eso ya no se puede considerar solamente acto cooperativo, eso ya son actividades comerciales que están haciendo. Entonces, ahí debería haber una diferenciación. Pedro, ¿por qué decís no lo que está diciendo? No, está bien, es lo correcto. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice. O sea, acá hay una cuestión que hay que aclarar y ser bien claro. Las cooperativas de producción trabajan con terceros. Si uno empieza a mirar cuántos socios tiene una cooperativa de producción, y son pocos socios,
sea, la mayor cantidad, la cooperativa que mayor cantidad de socios tiene, alrededor de 4.000. El resto, ¿y cómo funciona? Hace lo que muy bien dijo el señor Reiner, actividad comercial. Recibe el producto del socio y comercializa con terceros. O sea, no es con el mismo socio. Vende en el supermercado, cuando te vas a comprar un producto de una cooperativa de producción, es un tercero el que compra. Entonces, Entre la paréntesis, operación lo que decís es vos muy distinta. espera un poco, entre paréntesis, para lo que decís es que corresponde sí a las cooperativas productoras. O sea, las cooperativas, y ahí algo que trató de explicar, que la ley 438 no es que da la opción, sino que la misma uno tiene el derecho de renunciar a una excepción tributaria, si es que, ¿verdad? Y eso hicieron las cooperativas de producción porque les conviene, porque tienen muchas operaciones con terceros. Nosotros no tenemos una sola operación con tercero, es exclusivo Directamente socio, con el socio. Ni un no socio puede ir a retirar plata. Claro, a sacar plata. Entonces, las cooperativas de producción hacen comercialización. No estamos hablando acá de préstamos, de intereses sobre préstamos. Ellos tienen otro sistema. Es muy distinto al nuestro. Porque tienen un supermercado, producen, venden y tienen cómo descargar. Y él muy bien dijo, hay problemas con los pequeños productores y ahí es donde nosotros defendemos. ¿A quién acá se le está perjudicando? Al pequeño, que es el 90% de la cooperativa de ahorro y crédito, son socios medios para abajo. El 90% de los socios son... y sin embargo, en las cooperativas de producción, los pequeños productores tienen problemas porque no tienen dónde descargar en la ley, el IVA. así como está, no hace esta diferencia de las cooperativas en general. No hace esa diferencia de las cooperativas de producción. No hay. No hay diferencia. Pero vos estarías de acuerdo en que ellos sí, tributen. Porque no es que ellos, o sea, porque a ellos les conviene porque tienen cómo descargar el IVA. Entre uno y el otro. Te escuchamos a vos. En nuestras cooperativas tenemos bien separados lo que es depósitos y ahorros y créditos solamente con socios, de la misma forma como los de ahorro y crédito. Este departamento de ahorro y crédito es el segundo, o a veces en algunas cooperativas, el mayor departamento de la cooperativa. Y la cooperativa mantiene 100% separado cuáles son actividades con terceros y cuáles son actividades con socios. Con actividades con terceros, ahí se paga el impuesto a la renta, pero en el sector de ahorros y créditos, sobre los depósitos, intereses sobre depósitos y sobre intereses de préstamos, hace años ya se factura todo con IVA y hasta la cooperativa le convino esto porque tiene menos IVA gasto. Claro, sí, al socio es una carga adicional. Edwin, a ver si entiendo, para explicar a la gente y para yo también entender, perdón. Ustedes en FECOPROD tienen ya en los departamentos de crédito IVA hace años. Sí. ¿Así es? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes quisieron, sin ley. No, la cooperativa o se decide por facturar todo con IVA o queda fuera del régimen. Hay solamente esas dos opciones y no una opción parcial. Por eso no estamos de acuerdo que a las cooperativas se dividen en dos grandes grupos, uno con IVA y otro no. Porque dentro de las cooperativas hay una gran cantidad de diferentes servicios que se puede dar. Y las cooperativas de ahorro y crédito se mantienen solamente en este rubro porque ahí tienen la excepción tributaria. Yo creo que si se iba a aplicar el IVA, las cooperativas de ahorro y crédito se van a abrir a mucho más servicios porque ahí ya no están limitados solamente a eso. Acá me preguntan, ¿cuánto tienen los números de la gente que forma parte de la cooperativa? ¿Cuánto afecta? Estamos en 1.600.000 socios más o menos en las cooperativas, de los cuales el 92% más o menos es ahorro y crédito. Pero acá hay el problema conceptual, o sea, y la gran discusión que nosotros tuvimos con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda nos dice, a la cooperativa le conviene, es lo que dijo el señor Reiner, a la cooperativa le conviene, por eso decidió pagar el IVA.
¿A quién no le conviene? Al socio. Nosotros defendemos al socio. Yo, socio, no tengo por qué pagar IVA. Las cooperativas de ahorro y crédito nosotros pagamos, la cooperativa paga IVA, paga todos los impuestos donde corresponde, no traslada el costo del IVA al socio. Ahora el ministro de Hacienda nos dice, trasladen ese costo al socio y que pague el socio, no paguen ustedes. Y nosotros defendemos al socio. Ese es en donde, o sea, tenemos que separar, y insisto a lo que arranqué, IVA al socio. A la cooperativa como empresa, le conviene, porque traslada un costo. Nosotros todo lo que compramos hoy, la cooperativa todo lo que IVA compra hoy a los absorbe. a los 1,5 millones que decís, que forman parte, que socios de cooperativas. 1 millón y ¿cuánto Ahora dijiste? todo se le va a trasladar. Si sos socio de la cooperativa, Por ejemplo, tenés un crédito a la por ejemplo, vivienda, yo vas hice- a pagar IVA Te ahora. pongo un ejemplo, a ver, para que la gente entienda también. La semana pasada, supongo que hice un préstamo de 100 millones de guaraníes en una cooperativa. Sobre eso, ¿cuánto tengo que pagar? ¿10%? Si tu tasa, el 10% sobre, si un crédito de 100 millones de guaraníes al 12%, estamos hablando 1%, son 1.100.000 guaraníes de IVA que vas a pagar. Aquellas personas que sacaron crédito a la vivienda de un monto de 250 millones de guaraníes, el IVA, solamente IVA, va a pagar 230.000 guaraníes más sobre su cuota. ¿Una vez? Todos los meses. ¿O todos los meses? Todos los meses. Ah, ahí está. Todos los meses. Entonces vos Por tenés eso- que multiplicar ese 200.000 por 12 o por 24 Que cuando y ahí yo- sabes cuánto pagas. Que cuando yo... En un crédito de vivienda a 60 meses vas a pagar, si está en el orden de los 16 millones de guaraníes de IVA sobre un 200 millones de guaraníes. Que cuando yo hice el préstamo, no estoy hablando de mí, sino de forma genérica, hice el préstamo para la vivienda, no estaba en mi presupuesto ese 10% sobre las cuotas que van a vencer de acá a 10 años. Así es. Y hay ¿Verdad? algo... Porque estamos hablando de gente, No estaba en tu Pero presupuesto, claro. pero ahora te van a aplicar. pero y acá Pero me dicen que solamente pasa sobre el el tema... interés. Sobre Sobre el interés Sí, solamente, no sobre pero la cuota. hay algo que hay que agregar acá. Te dice que vas a poder descargar. Sos profesional, tenés tu factura. No, es cierto, es otra de las grandes mentiras. El poder, ¿qué significa descargar? Cuando yo soy inscripto, tengo mi factura y hay cosas que podés descargar como parte de tus gastos, digamos. En el caso del IVA sobre los intereses, vas a poder utilizar solamente si sacaste un crédito relacionado a tu actividad profesional. Si sacaste un crédito para la vivienda, ese va a ser un gasto más, no vas a poder descargar. Vas a poder descargar después el impuesto a la renta, que también la señora Marta quiere empezar a regular qué puede descargar y no, ¿verdad? Por Entonces, eso quedó, eso está Eso, muerto. bueno, el presidente ya Eso está liquidó la muerto. cuestión, ¿verdad? Y el IRPF fue Pero reducido. o sea, a mí, yo quiero plantear una cuestión, Jorge, y para la gente. Si yo me hago socio de una cooperativa, por eso me sorprende un poquito, después quiero que me expliques con un poco más de detalle el punto de ustedes, ¿verdad? Yo me hago socio de Jorge, ¿verdad? Y formamos la cooperativa Torres Vargas, ¿verdad? Cara Cruz Limitada, ¿verdad? Y vamos poniendo la plata. Y Jorge es el gerente. Y yo dentro de un año yo le digo, Jorge, necesito será que me prestes 300.000 guaraníes porque quiero comprar 10 cajones de cerveza para mi fiesta. Es una cooperativa entre nosotros dos. ¿Por qué yo tengo que pagar IVA por eso? Si es un acto cooperativo, ¿por qué me tienen que cobrar IVA por eso? Ahora, si la cooperativa Cara Cruz Limitada se va y te vende a vos o a Pedro, qué sé yo, la copa de agua, entonces sí, pero entre nosotros, no entiendo yo eso. Pero si vos me explicás, a lo mejor entiendo. Bueno, justamente ahí está la discusión, casi una discusión filosófica. ¿Por qué impuestos sobre lo que llamamos un acto cooperativo? Y eso no solamente en Paraguay, en casi todo el mundo se discute eso y ya hay muy pocos países en donde el acto cooperativo, o sea, el movimiento entre socios o socios su cooperativa es libre de impuestos. Porque el límite, como dije,
y la argumentación es hasta dónde el Estado favorece estos actos de solidaridad y a partir de cuándo dice estos actos de solidaridad ya impactan tanto en la economía o ya en el mercado de libre competencia que hay que regularlo, o sea, verlo Mira, también a ya mí como... no me asusta quedarnos solos en eso. ¿Eh? O sea, si todo el mundo se tira al pozo, nosotros no tenemos por qué tirarnos al pozo. No, eso no digo, Claro. pero si las cooperativas ya mueven un 20% del mercado financiero, entonces ya son una competencia. Entonces, ¿por qué liberarlos de algún impuesto solamente para que ¿Cuál va a ser el tengan ahí beneficio de formar parte de una la cooperativa, ventaja entonces? de captar más fácil los depósitos, por ejemplo, O y sea, pagar más intereses más altos? Pero, y además es tan mínimo, si es 10% sobre el interés, Sí, pero si eso hablamos de 12%. Eso es ahora. Sí. O sea, ese es el primer escaloncito que te dan. No quiero ser grosero, porque Sí. te puedo dar un ejemplo muy grosero, pero Sí. no quiero, ¿verdad? Es la puntita, ¿eh? Ah. No, ¿entendés? O sea, a ver, conceptualmente, olvídate vos del tamaño, pero conceptualmente es, ¿por qué tiene que entrar el Estado en mi casa? No, yo defiendo eso porque es más fácil si yo pago, entonces también decir que el otro también paga. ¿Entienden mi posición? No, a ver, Pero yo por quiero- eso digo, sobre la discusión de diferenciar un poco más lo que es acto cooperativa, ahí el sector de ahorro y créditos no está interesado en discutir eso. Ahí solamente estamos siempre en posiciones opuestas. No, o sí o correcto, no. pero a ver, perdóname, Edwin, a ver, yo no estoy entendiendo muy bien. ¿Por qué ustedes, el sector de ustedes, FECOPRO, Sí. creen que el acto cooperativo en temas financieros tiene que tributar? ¿Cuál es la base filosófica? Si ese es un acto cooperativo. Ahí queremos definir cuál es acto, porque compramos también hortalizas del socio y lo venden en el súper a otro socio. Claro, ¿Y cuando por- le vendés en el ¿Y por qué súper. yo no puedo deducir esto entonces? No, pero cuando Pero vos ahí está el ejemplo que da él. Ahí está la diferencia justamente entre lo que es la cooperativa de tu gremio, que son las cooperativas de Pero producción. que hay no- una pero ¿dónde tremenda está la diferencia. diferencia entre una hortaliza y el no, dinero? no hay ni- o Si sea, es a ver, entre no, socio y socio. No, atendeme. Vos cuando, si yo te vendo, si vos Sí. me vendés a mí, Edwin, y Sí. yo somos socios, Sí. si vos me vendés a mí la lechuga, yo no tengo por qué pagar. Entre IVA. socios. Ahora, esa si cooperativa. yo y vos nos vamos juntos a vender la lechuga en el supermercado, ahí sí. Y por eso digo, el ¿Entendés? tema es mucho más profundo, por eso deberíamos debatir mucho más a profundidad Entonces, qué es acto cooperativo. Entonces ustedes están de acuerdo con ellos en que el gobierno se apresura en aplicar la ley. O sea, ustedes están de acuerdo con ellos en eso, por lo que yo estoy entendiendo. En ese sentido sí, Y bueno, o sea, pero no estamos un poco no, yo sé, o sea, vos peleados, podés sí, tener, ok. podemos tener miles de diferencias operativas. O sea, yo quiero salir a la calle, vos no querés salir a la calle. Yo quiero pintar de blanco, vos Así. querés pintar de rojo. Todo eso está bien, ¿verdad? Pero si conceptualmente allá en la cuestión filosófica vos estás de acuerdo con él, entonces vamos. Digamos, hay más cosas que les unen Sí. que las que les separan, digo yo, ¿verdad? No sé también. Porque, a ver, Pedro, así como se plantea esto, y creo que vos ya lo dijiste el otro día, hablábamos en la radio, acá se mata con esto la esencia de las cooperativas, ¿verdad? El acto cooperativo, o sea, para nosotros, de momento que se está grabando el acto cooperativo, las operaciones entre socios, el prestarse, donde hacemos la vaquita y nos prestamos, como se dice, van a haber muchísimas cooperativas o sea, ¿qué sentido tiene ser socio de una Claro. cooperativa? Y acá nosotros nos concentramos en cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de producción y nos estamos olvidando de otros tipos de cooperativas. Las cooperativas de servicio de agua muere, desaparece. Yo eso tengo así demostrado contundentemente porque la ley de ERSAM obliga a la cooperativa de agua de que le venda al mismo precio el agua, el servicio de agua al socio y al no socio. ¿Y cuál era la diferencia? El 10% IVA. A partir de ahora, el socio y el no socio va a tener el mismo con el 10%. Entonces, ¿qué sentido es tener Claro. tu cooperativa si no tener ninguna diferencia? Y es más, la semana pasada estuve visitando una cooperativa de agua en
Ñemby, que tiene 130 usuarios, 42 son socios. O sea, solamente de los 130 usuarios, 42 son socios. Esos 42 dicen, ¿para qué vamos a seguir pagando nuestro aporte cuando el otro que no es socio recibe el mismo? Entonces vamos a retirarnos, vamos a dejar, y desaparece la cooperativa. Cuando baja menos de 20 socios, no puede seguir funcionando. Entonces, ese es el problema acá, que lo que podemos decir, digamos, lo que podemos estar de acuerdo con Reiner es analizar con mayor profundidad esto. Y ver que el tema de la aplicación no puede ser el primero de recapitulando, ¿no, Enrique? A ver, por lo que va a pasar esta semana, ¿por qué decidimos tocar este tema? Por lo que va a pasar el 1 de abril, que es lo que a mí me preocupa. Claro, o sea, Pedro, la pregunta sencilla es, ustedes mañana van a ir a la corte a decir, che, suspenden, o sea, queremos... O sea, se va a presentar una medida cautelar, ¿verdad? Cautelar. Sí. Y por otro lado, por otro también una inconstitucionalidad, ¿verdad? O sea, se está trabajando en estos días feriados y todo para a ver si se logra algo en estos días. Y en sí, también pedir al Congreso porque nosotros presentamos un proyecto también de derogación de los artículos 51 y 113, que son los dos artículos, y pedir al Congreso tratamiento de urgencia del planteamiento de la derogación. Yo nomás quiero, lo que hablamos ya, yo no hablé todavía contigo en la radio, pero con Pedro Silva. Yo quiero señalar un punto nomás, Jorge, acá. Nosotros estamos en un marco regional que está complicado. Lo digo todas las veces y lo voy a repetir una vez más porque me parece que es importante dejar señalizado. Tenemos un país que es enorme, Brasil, que compra gran parte de nuestra producción, que está cayendo y va a seguir cayendo porque esos son los pronósticos hasta que se resuelva la crisis política. Argentina va a tardar todavía un año y medio para empezar a emparejar las cosas. Todavía está en situación de caída. ¿Qué tenemos nosotros cuando tenemos esas dos potencias al lado nuestro cayendo? Pues tenemos una succión hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos puede salvar? Pues que los sectores dinámicos de nuestra economía sigan siendo dinámicos. Sigan funcionando. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo le dije a Santi Peña en las veces que hablamos de esto. O sea, discúlpame, Santi, yo no puedo estar de acuerdo contigo porque vos estás atacando los elementos que dinamizan un sector fundamental de nuestra economía, el sector cooperativo, ¿verdad? Lo mismo que, por eso yo estoy en contra de la ley de tarjetas, sigo estando, creo que es un error gigantesco, 9% tiene de caída ya la venta. En un momento en que el país necesita que haya más venta y más consumo, el Congreso de Genios que tenemos hace una ley para liquidar la tarjeta de crédito. Y vos decís, ¿pero qué les pasa a esto? ¿Qué se fumaron? Sí, pues ahí No, Jorge, ahí se hay un caso de abuso. Vos te equivocaste también en eso. Hay un caso de abuso. No hay nada de abuso, Jorge, eso. vos tenés que ver el sector es dinámico o no es dinámico, sí es dinámico. Yo estuve ahora en Uruguay, invitado por Amazonas, Paraguay. Y te quiero contar que el Ministerio de Turismo nos explicó cómo ellos han trabajado con el sector de tarjeta de crédito para seguir fomentando el ingreso. Jamás le tocaron las tasas de interés, nunca. Tenían tasas cuasi usurarias. No tienen nada, 4% mensual y podés chequear, ¿entendés? Pero ni se les ocurre a los uruguayos, y el gobierno es socialista, tocar. Nosotros estamos con gente tarada, con gente irresponsable, con gente que no lee, no entiende, no hace de oída nomás porque leyó una revista Gente, ¿entendés? Pero esto hay que estudiar un poquito. Ahora, lo que sí esto revela es que hay un afán de recaudar desesperadamente del gobierno. Mira, y eso se demostró con el tema del tanteo que se hizo con lo de IRP. Sí. Yo sinceramente te digo, no, Jorge, Horacio querido, sectores dinámicos de la economía, más dinámica, loco, más dinámica. Está cayendo Brasil, está cayendo Argentina, ¿qué quiere? ¿Caer con ellos? No, viejo. Hay que dinamizar los sectores económicos, pero eso tiene normas, tiene reglas. Si vos le sacás a los sectores los elementos que le hacen dinámicos, estamos fritos. ¿Entendés? Vamos a estar en recesión dentro de un año. Sí. Hay una recesión. Tenemos que irnos, lastimosamente. Gracias, Pedro. Gracias Edwin, muy amable, por estar con nosotros. Bueno, a la vuelta de la pausa, tocamos un tema candente, el sector de los médicos. Esta semana, estas dos médicas condenadas, ¿tienen que ir a prisión? ¿Van a ir a la cárcel o no? La familia también tiene su posicionamiento. Ellos dicen de que efectivamente tienen que cumplir la condena para luego plantear la figura de la revisión. De eso vamos a hablar acá en Cara Cruz en instantes.
sos de los que tiran todo bicho que camina a la parrilla una vez por semana, felicidades. Tenés Pulpa de Asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pulp. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.